¿Has notado lo rápido que llegamos a Romanos 8? Nos encanta, y con razón. Empieza con, por lo tanto, ya no hay condenación. ¿Y a quién no le gustaría oír eso? Es como sumergirse en las cálidas aguas de la gracia después de haber estado en el desierto del rendimiento. Romanos 8 nos dice que somos adoptados, empoderados, llenos del Espíritu, inquebrantables e inseparables del amor de Dios. Es glorioso, es imponente. Es el crescendo de la sinfonía de salvación de Pablo. Pero, ¿qué sucede cuando saltas al crescendo sin sentarte? ¿A través de la tensión? ¿Qué sucede cuando te saltas las tonalidades menores de Romanos 7? La cruda lucha humana y espiritualmente reveladora. No obtienes música, obtienes ruido, no obtienes transformación, obtienes publicidad. La verdad es que muchos creyentes preferirían, no lees Romanos 7, nos incomoda, no es ordenado, no es tuiteable, no es un buen título para Instagram, habla de hacer lo que odias, fracasar en lo que amas y sentir el peso de un yo dividido. Pablo suena menos pulido, apóstol, y más como un hombre en guerra con su propia alma. Porque no entiendo mis propias acciones, hago precisamente lo que detesto. Eso no suena a una victoria espiritual, suena como tu martes por la noche, cuando la tentación tocó a la puerta y le abriste, o como tu sentimiento de culpa del domingo por la mañana, cuando cantas sobre un Dios del que te sientes distante. Pero no nos gusta admitir que somos nosotros, así que lo omitimos, y cuando lo omitimos, nos exponemos a una mentira, la idea de que la salvación es lo mismo que la transformación instantánea, que una vez que eres salvo, la lucha termina, que la carne se calla y el espíritu toma el control como un botón mágico. Pero la pluma de Pablo no nos permite tener esa ilusión, porque la gracia no se salta la lucha, nos encuentra en ella. Y por eso, Romanos 7 es esencial, no es un desvío, es el camino angosto que nos lleva a la espaciosa libertad de Romanos 8. Si no leemos Romanos 7, no entendemos lo que significa clamar, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y lo decimos desde lo más profundo del alma. No pronunciamos ninguna condena, pero no hemos enfrentado nuestras propias acusaciones. Gritamos, más que vencedores, pero nunca supe lo que se siente perder una batalla y aún así ser llamado amado. Romanos 8 sin Romanos 7 es como una ceremonia de graduación sin clases. Es solo toga y birrete sin esfuerzo. Y nos preguntamos por qué nuestra fe se siente frágil. Cuando azotan las tormentas, nos preguntamos por qué, después de citar las Escrituras y escuchar sermones, todavía nos sentimos espiritualmente agotados. Es porque hemos intentado acelerar nuestra formación, nos saltamos el gemido por la gloria, nos saltamos el confesión para la celebración. Y no se puede tener el poder de la resurrección sin la honestidad de la crucifixión. Romanos 7 es Pablo invitándonos a entrar en el caos, no como un lugar donde quedarnos, sino como un lugar para ser auténticos, y al ser auténticos nos volvemos dependientes. Y la dependencia es el comienzo de la madurez espiritual, no autosuficiencia, sin fingir, sino permanecer en la tensión entre lo que Dios ha declarado sobre ti y lo que tu cuerpo aún recuerda del pecado. Ese espacio entre la promesa y el proceso, eso es Romanos 7. Así que, si te han enseñado a evitarlo, desaprende eso. Sí, te han dicho que es para incrédulos, prepárate para el desafío, porque Pablo no puso Romanos 7 en la Biblia para confundirte, lo puso ahí para liberarte, no de la lucha sino de la vergüenza, no de la presencia del pecado, sino de su poder, no para que te sientas derrotado, pero también estarías desesperado, y la desesperación suele ser la puerta a la verdadera libertad. No desinfectemos las Escrituras para sentirnos espirituales. Entremos en el campo de batalla de Romanos 7, donde se prueba la armadura de la gracia. La debilidad de la carne se expone, y el triunfo de Romanos 8 se vuelve no solo poético, sino personal. No se puede comprender verdaderamente la profundidad de Romanos 7 sin ampliar la perspectiva y ver dónde se ubica. Intercalado entre Romanos 6 y 8, como en medio de una lucha santa, Pablo no estaba escribiendo números de capítulo, estaba construyendo un argumento inspirado por el Espíritu, y el contexto lo es todo. Si lees Romanos 7 aisladamente, podrías pensar que Pablo era bipolar o espiritualmente quebrantado, pero al rastrear la secuencia de Romanos 6 a 8, te das cuenta de algo revolucionario. Pablo describe la batalla interna de un creyente,
no el obituario de un apóstata. En Romanos 6, Pablo establece la realidad de lo que sucedió en Cristo. Morimos al pecado. Eso no es poesía, eso es postura. A través de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, hemos sido reubicados espiritualmente. El pecado ya no nos domina. No estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero aquí está el truco. Seguimos viviendo en un cuerpo que recuerda al antiguo amo. La gracia rompe las cadenas, pero la carne aún conoce el ritmo de la esclavitud. Romanos 6 nos dice que nuestro viejo yo, crucificado, pero Romanos 7 nos muestra cómo es cuando ese cadáver se retuerce constantemente. Y ahí es donde Romanos 7 abre la puerta de una patada, no para contradecir Romanos 6, sino para exponer la tensión que la gracia no elimina, te capacita para atravesarla. Pablo no está diciendo que él, no redimido. Dice que, incluso como hombre redimido, hay una guerra interior. Quiero hacer lo correcto, pero encuentro esta otra ley obrando en mí. Eso no es el reinado del pecado, eso es resistir al pecado, eso no es derrota. Ese es el sonido de un hombre que se niega a hacer las paces con su carne. Pablo nos muestra cómo es realmente la madurez, no la ausencia de lucha, sino la presencia de una lucha. Ahora, avancemos a Romanos 8. Aquí es donde estallan los fuegos artificiales. Ya no hay condenación. Pero note, esa pequeña palabra ahora, después de la lucha. Ahora, después del grito de hombre miserable que soy. Ahora, después de darme cuenta de que no puedes ganar esta guerra con tus propias fuerzas. Romanos 8 no es para los que fingen ser perfectos. Es para los desesperados, los cansados, los que han pasado por Romanos 7. Salir del otro lado aferrándose al Espíritu como a un salvavidas. La ley del Espíritu de vida me ha liberado, pero no se celebra la liberación a menos que se haya sentido lo que es estar encadenado. Romanos 6 nos da la identidad. Estás muertos al pecado, vivos para Dios. Romanos 7 nos da la realidad. Tu carne no capta la verdad de inmediato, y Romanos 8 nos da el poder. El Espíritu hace posible lo que el Señor exigió, pero no pudo cumplir. Es el Espíritu, no tu autodisciplina, lo que hace de Romanos 6 un estilo de vida, en lugar de un eslogan. Es el Espíritu que te ayuda a salir de la tumba donde te enterró el pecado, incluso cuando todavía hueles a muerte algunos días. Pero si nos saltamos el punto medio, si pretendemos que Romanos 7 es solo un recuerdo de los días de Pablo antes de la salvación, les robamos a los creyentes la honestidad que necesitan para caminar en victoria. Dejamos a las personas varadas entre un evangelio en el que creen y una lucha que no pueden explicar, y entonces se sienten defectuosas, rotas, solas. Se sientan. En la iglesia el domingo citan Romanos 8, pero se van a casa preguntándose por qué su forma de pensar se parece a Romanos 7. Es porque hemos enseñado a la gente a aceptar la promesa sin prepararla para el proceso. Y eso es negligencia espiritual. Pablo no nos está dando un rompecabezas teológico, nos está dando un radiografía espiritual. Romanos 6 es el diagnóstico. Romanos 7 es la resonancia magnética. Romanos 8 es la receta. Y al leerlos juntos, no solo recibes un mensaje, sino un mapa. Un mapa que dice, sí, la lucha es real. Sí, el pecado aún vive en tus miembros, pero no, eso no define. Tú. Y no estás condenado. El Espíritu de Dios vive en ti, y no solo mora. Lucha. Esta es la belleza de Romanos. No está escrito para los perfectos, está escrito para los dependientes, los rendidos, los que gimen con Pablo, y luego se levantan con Pablo y decir que nada puede separarme del amor de Dios. Esa no es la voz de alguien que se saltó el proceso, es la voz de alguien que pasó por el fuego y descubrió que la gracia lo aferraba más que el pecado. Ahora que hemos rastreado el argumento de Pablo, de Romanos 6 al 8, es hora de confrontar el elefante en el santuario. La enseñanza popular de que Romanos 7 es simplemente la descripción de Pablo de su vida precristiana. Se ha predicado en púlpitos, escrito en comentarios y desechado, en discusiones de grupos pequeños, como si fueran palomitas teológicas. Pero aquí está el problema. El texto no permite que esa interpretación se sostenga sin resistencia. No es Pablo recordando su pasado, sacudiendo la cabeza ante su antiguo pecador. No, es Pablo abriendo su espiritualidad. Diario en tiempo real. Primero, abordemos el lenguaje. Pablo no dice antes o cuando no estaba redimido, habla en presente.
No entiendo lo que hago precisamente lo que aborrezco. Me deleito en la ley de Dios en mi ser interior. Casi se puede oír el peso de su voz. Esto no es nostalgia, esto es ahora. Y no pasemos por alto esa frase, deleitarse en la ley de Dios. Eso no es algo que haga un corazón no regenerado. El Salmo 1 dice, el justo se deleita en la ley del Señor. Así que cuando Pablo usa ese mismo lenguaje, está mostrando su lado bueno. Esta no es la confesión de un rebelde, es el gemido de un hombre redimido, harto de su propio pecado. Seamos honestos, y redento. La gente no lucha así. Los que están espiritualmente muertos no sufren angustia por no haber cumplido la ley de Dios. Puede que sientan culpa, puede que sientan vergüenza, pero no claman, miserable de mí, ¿quién me librará? Ese es el clamor de alguien que conoce la norma y la ama, pero se siente abrumado por su propia incapacidad para alcanzarla con sus propias fuerzas. Ese es el clamor de un corazón que ha nacido de nuevo, pero que aún se está santificando. Hagámoslo presente. ¿Alguna vez has estado ahí, no solo decepcionado por tú mismo, pero afligido? Amas a Jesús, odias el pecado, conoces la verdad. Pero entonces esa vieja carne se levanta, dice lo que dice, hace clic en el enlace, alberga la amargura, y solo quieres caer de rodillas y gritar, ¿por qué soy así? Esto, si alguna vez has orado entre lágrimas, Dios, ya no quiero esto. Felicidades, has vivido Romanos 7, profundicemos aún más. La idea de que Pablo esté hablando de su vida precristiana ni siquiera encaja en la estructura de Romanos. ¿Por qué retrocedería repentinamente a un tiempo antes de la salvación, después de haber construido un argumento tan convincente a favor de una nueva vida en Cristo en Romanos 6? ¿Por qué dedicaría casi un capítulo entero a lamentarse de una lucha pasada sin ninguna advertencia ni contexto, solo para luego virar hacia la victoria en Romanos 8? Sin una transición clara, ese no es el estilo de Pablo, es meticuloso, construye argumentos como un maestro artesano. Si estuviera dando un testimonio te lo diría. Pero aquí, no dice, cuando estaba perdido, dice, soy carnal, vendido al pecado, presente, honesto, sin fundamento. Sí, alguien. Podrían contraatacar y decir, pero ¿cómo puede un creyente ser vendido al pecado si ya no es esclavo del pecado? Es una buena pregunta, y la respuesta se encuentra en comprender la diferencia entre posición y condición. Posicionalmente, eres libre, justificado y adoptado, pero condicionalmente, tu carne todavía libra guerra, tu alma aún cojea a veces, puedes estar sentado en lugares celestiales y aún necesitar un lavamiento de pies aquí abajo. Eso no es doble discurso, es tensión espiritual. Bienvenidos a la santificación. Analicemos de nuevo las Escrituras. Veamos Gálatas 5:17. Porque los deseos de la carne son contra el espíritu, y los deseos del espíritu son contra la carne. Eso suena exactamente como Romanos 7, la misma guerra, el mismo gemido, el mismo clamor de ayuda. Así que si Pablo reconoce esta lucha, en Gálatas, escrito a los creyentes, ¿por qué pretenderíamos que Romanos 7 es una especie de retrospectiva precristiana? No es una retrospectiva, es un espejo. Consideremos también al apóstol Pedro, quien caminó con Jesús en la carne, escuchó su voz, lo vio resucitar, fue lleno del Espíritu Santo en Pentecostés, y aún en Gálatas 2, necesitaba corrección porque actuaba con hipocresía, alejándose de los gentiles. Si el apóstol Pedro tuvo dificultades para vivir a la altura de su posición, ¿por qué nos sorprende que Pablo o nosotros también tengamos dificultades? Ahora, imagina el daño que se causa cuando enseñamos a los creyentes que esta batalla que enfrentan es algo que no deberían tener, que si realmente fueran salvos, no seguirían luchando. Esa mentira ha generado más vergüenza, aislamiento y pecado secreto de lo que podemos contar. La gente se sienta, en silencio en las iglesias, atados y confundidos, pensando que algo debe estar mal con ellos. Pero la verdad es que la presencia de la lucha no significa que estés lejos de Dios. Significa que estás vivo. Los muertos no luchan. Romanos 7 no habla de inmadurez espiritual, es consciencia espiritual. Pablo no lo es. Alardeando de fracaso, demuestra dependencia. Y por eso Romanos 8 comienza con, por lo tanto, ya no hay condenación. Porque cuando llegas a Romanos 7 quebrantado y exhausto, el Espíritu no te condena. Él te consuela y te capacita para, levántate de nuevo.
Así que deja que esta verdad te llegue al corazón. La presencia de una lucha constante no invalida tu salvación. Es la evidencia misma de que la gracia está obrando. Los hijos de Dios caen, pero no hacen su cama en el barro. Lloran, se arrepienten, se levantan, dependen, y esa dependencia es el punto central. Si la confesión de Pablo en Romanos 7 no es la voz de un incrédulo, entonces, ¿qué exactamente estamos escuchando en el versículo 24? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Eso no es el lenguaje de alguien alejado de Dios. No es desesperación por la desesperación misma. Ese clamor es el sonido de la santidad que intenta respirar en un cuerpo aún propenso al pecado. Es el gemido de alguien que sabe lo que es la justicia. Quiere vivirlo, pero aún se encuentra atrapado en una zona de guerra de deseo y fracaso. Este momento en Romanos 7 no es una regresión espiritual, es claridad espiritual, porque aquí está la verdad. La inmadurez no clama. La inmadurez se defiende. La inmadurez dice, bueno, al menos no soy tan malo como fulano. La inmadurez compara. Pero la madurez deja de lado las excusas y se arrodilla con el corazón tembloroso y dice, Dios, te necesito más que nunca, no puedo arreglarme solo. Eso, gritar, miserable de mí, no es el gemido de un derrotado, es el rugido de alguien que se niega a fingir más. Nos incomoda este grito porque desvirtúa nuestra imagen cristiana refinada. Nos gusta que nuestras victorias espirituales sean pulcras y ordenadas. Queremos publicar nuestras devociones en Instagram, no nuestra desesperación. Pero Pablo no está actuando, está exponiendo, y al hacerlo, le da a cada creyente con dificultades el permiso para ser honesto. Brutal y hermosamente honesto. Fíjense bien, esa palabra miserable, en el griego, talaporos significa exhausto por la batalla. Es la palabra para un soldado que ha luchado largo y tendido y se tambalea bajo el peso de la guerra. Este es el grito de alguien que no se ha rendido, pero está agotado por intentar combatir el pecado con sus propias fuerzas. ¿Te suena familiar? Ahora veamos. Habla de ese cuerpo de muerte que menciona Pablo. Es una imagen gráfica. Algunos eruditos creen que hace referencia a una antigua práctica de ejecución romana, donde un asesino era encadenado al cadáver de su víctima y dejado pudrirse junto a él. El cadáver. Pablo, ciudadano romano, probablemente conocía este horror y lo usa como metáfora del creyente aún atado a la carne pecaminosa. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Es una pregunta profunda, pero no es una pregunta sin respuesta. La bisagra se abre en el versículo 25. Gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Ahí está, el punto clave, el clamor, se transforma en gratitud. Pablo no nos deja en la oscuridad, nos guía en la agonía y nos guía hacia la gracia. Aquí termina Romanos 7. Suena a autocompasión y empieza a sonar a transformación. No la transformación de he llegado, sino de ya sé a quién acudir. A algunos nos han enseñado que la madurez se traduce en menos dificultades, pero en el reino, la madurez a menudo se traduce en gritos de ayuda más fuertes. Si aún lloras, aún estás en la lucha. Si aún odias tu pecado, no estás insensible, estás vivo. El clamor de Romanos 7 no es prueba de fracaso, es prueba de fe. El mismo hecho de que estés afligido significa que el Espíritu está obrando. Los muertos no se afligen, espiritualmente vivos. Seamos claros, este clamor no se trata de revolcarse en la vergüenza. La vergüenza dice que eres lo que has hecho, pero la convicción dice, eres mejor que lo que has hecho. Ahora regresa a casa. Eso es lo que define Romanos 7. Tan poderoso, se niega a desinfectar la lucha, y al hacerlo, nos invita a una honestidad más profunda con Dios. No la que lleva a la autocondenación, sino la que lleva a una transformación impulsada por la gracia. Basta con mirar al rey David, un hombre conforme a la voluntad de Dios. Corazón, no porque fuera perfecto, sino porque se arrepintió rápidamente y clamó a viva voz. En el Salmo 38:4 dice, mi culpa me ha abrumado como una carga demasiado pesada para llevar. Eso suena a Romanos 7. Y sin embargo, David termina el Salmo con esperanza, porque cuando los justos caen, no se quedan abajo, claman, tal vez has estado cargando un cuerpo de muerte, tal vez has estado luchando con un pecado que creías haber conquistado ya, y tal vez te has preguntado si eres salvo porque la batalla se siente tan constante. Deja que Romanos 7 te consuele de la manera más extraña y maravillosa.
La lucha es la señal, y el clamor es el comienzo de la sanación. Así que el clamor se ha elevado, miserable de mí, y así como ese grito flota en el aire, desesperado por una resolución, Pablo nos lleva de vuelta a la sala del tribunal, donde la ley una vez se alzó imponente y aterradora. Porque antes de que la gracia pueda sentirse como libertad, tenemos que entender qué nos hizo prisioneros en primer lugar. La ley, esa ley sagrada, justa, la ley santa no era el villano, era la linterna. Romanos 7:7 pregunta, ¿es pecado la ley? Y responde inmediatamente, claro que no. La ley no era el problema, la ley era el espejo, y qué cruel se siente un espejo cuando finalmente ves la suciedad. Pablo continúa diciendo, no habría sabido qué pecado fue excepto por la ley. Eso no es malo, es una misericordia brutal. La ley no introdujo el pecado en la vida de Pablo, reveló el pecado que ya estaba escondido allí, eso es lo que hace. La ley es el bisturí del cirujano, no la cura, corta, pero no sana, expone, pero no cumple. Por eso, en los versículos 8 al 13, Pablo describe que la ley incita a toda clase de malos deseos. No porque la ley cree el mal, sino porque el pecado en nosotros se revela cuando se establecen límites. Dile a un niño pequeño que no toque algo, y de repente, es la cosa más fascinante. ¿Te suena familiar? Esto es lo que hace que Romanos 7 sea tan brillantemente honesto. No demoniza la ley, ni glorifica el pecado. Simplemente dice la verdad brutal y hermosa. La ley nos despierta. La ley dice, aquí está el estándar sagrado, y de repente, la parte de nosotros que creía que lo estábamos haciendo bien, entra en pánico. ¿Por qué? Porque en el momento en que vemos el estándar, nos damos cuenta de lo mucho que nos quedamos cortos. Esto no es teórico, esto es espiritual. Exposición a nivel MIR. Pensabas que te iba bien hasta que te das cuenta de que codiciar no se trataba solo de robarle las cosas a alguien, sino de desearlas en tu corazón. Y aquí es donde se vuelve personal. Los incrédulos no se desgarran por esto. Los espiritualmente muertos no luchan. Ellos, encogerse de hombros. Pero si estás leyendo esto y sientes la lucha, esa tensión interna que te separa de la santidad que anhelas y los hábitos que te avergüenzan, eso no es un fracaso. Es una prueba de vida. Los creyentes luchamos porque nos importa. La ley expone y el Espíritu convence. No para aplastarnos, sino para hacernos alcanzar. Revisemos Romanos 7:13. Pero para que el pecado fuera reconocido como pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que era bueno. Para que por el mandamiento, el pecado se convirtiera en completamente pecaminoso. ¡Qué frase! Totalmente pecaminosa. No es un poco, no es un error, no es un error. La ley no solo dice que estás un poco equivocado, grita que estás muerto sin un Salvador. Pero aquí está el giro de la trama. Esa claridad no mata la esperanza, la alimenta. Pablo no glorifica la lucha. Nos muestra lo que sucede cuando finalmente nos damos cuenta de que la ley nunca fue concebida para salvarnos. No puedes seguir suficientes reglas, cumplir con suficientes requisitos, ni esforzarte demasiado para alcanzar la santidad. La ley no es una escalera para subir, es el abismo en el que caes si intentas vivir sin Cristo. Dramaticemos esto por un momento. Imagina a un hombre ahogándose en el océano. Un letrero dice peligro, aguas profundas. El letrero es correcto, el letrero es sagrado, pero el letrero no puede salvarlo. Lo que necesita es un rescatador. Eso es lo que Pablo dice entre líneas. Eso es lo que todo creyente espiritualmente maduro aprende con el tiempo. Las reglas no rescatan. Jesús sí, incluso David lo comprendió siglos antes que Pablo. En el Salmo 19:7 dice, la ley del Señor es perfecta que convierte el alma. Pero fíjense en lo que no dice. No dice, la ley justifica el alma. Incluso el salmista veía la ley como una guía, no como un salvador. La ley nos ayuda a ver la brecha. Pero solo la gracia construye el puente. Así que cuando sientas el peso de, si tu pecado se intensifica después de venir a Cristo, no te sorprendas, no te asustes. Eso no es regresión, es revelación. No estás quebrantado sin remedio. Simplemente te estás volviendo más consciente de la profundidad de su misericordia. La ley presiona, la gracia libera, y es solo cuando sientes el peso de uno, te enamoras del poder del otro. Ya casi estamos en el clímax. Romanos 7 sigue subiendo, sigue aumentando la tensión, pero esa tensión te lleva a alguna parte. La historia no ha terminado, y la tuya tampoco. Así que ahora,
La ley ha cumplido su función. Ha expuesto el pecado, profundizado la conciencia y dejado claro que somos incapaces de superarlo por nuestra cuenta. Pero Pablo aún no ha terminado. En Romanos 7:23, la cortina se abre un poco más y revela que hay más que un simple problema. Hay una guerra, una verdadera guerra civil, una ignorancia diaria y agotadora dentro del creyente. Escribe: pero veo otra ley obrando en mí, librando una guerra contra la ley de mi mente. Eso no es poético, metáfora. Ese es el lenguaje del campo de batalla. Y la guerra no es externa, es interna. No es la cultura, ni la política, ni el perro ladrador del vecino lo que te agota. Es la ley del pecado intentando anular la ley de tu mente. El nuevo tú, el espíritu que te dio origen, el que realmente quiere seguir a Dios. Aquí es donde muchos creyentes se desaniman porque nadie les advirtió que la salvación no cancela la guerra. La enciende. No estabas en guerra con el pecado cuando estabas espiritualmente muerto. Eras su súbdito fiel, no luchaste. Caminaste al paso, pero ahora que Cristo te ha dado vida, hay resistencia. No solo al mundo exterior, sino a la carne interior. La lucha no es prueba de fracaso, es evidencia de resurrección. Si no lo fueras, nacido de nuevo, no habría batalla. La guerra interior es el sonido de la nueva vida. Imagina a un hombre con una brújula, de esas que siempre apuntan al norte, pero que camina a través de una tormenta magnética y la aguja oscila violentamente. La verdadera dirección no ha cambiado, pero la interferencia es real. Eso es lo que Pablo describe. La ley de la mente, la brújula renovada de tu espíritu, sabe dónde está el norte verdadero. Se deleita en la ley de Dios, anhela la santidad, pero la ley del pecado, como una tormenta de atracción magnética, distorsiona tu rumbo, te aleja de la verdad, te confunde. ¿Y qué consuelo es eso cuando realmente lo piensas? El hecho de que estés luchando no significa que estés perdiendo, significa que estás vivo. Los muertos no luchan, la lucha es la señal. Si Romanos 7 fuera solo el diario de antes de la época de Pablo, todo creyente que sintiera esta batalla asumiría que algo andaba mal. Pero no es malo, es real. La guerra interna confirma que el Espíritu Santo ha entrado, y ahora el pecado tiene furia. No se irá en silencio. No pasemos por alto esa frase otra vez, declarando la guerra. Esto no es frustración pasiva, es resistencia activa. ¿Alguna vez has sentido eso? Estás orando, pero tus pensamientos se desvían hacia la ansiedad. Estás adorando, pero la envidia se cuela en tu corazón. Estás leyendo las Escrituras, pero de repente, fantasear con vengarte de alguien que te lastimó. No elegiste esa tensión, pero puedes sentirla. Bienvenido al frente. La guerra no es un fallo en tu fe, es parte de tu formación. Hay un paralelo en Gálatas 5:17, donde Pablo dice: porque la carne desea lo que es contra el espíritu, y el espíritu lo que es contra la carne. Están en conflicto entre sí. Curti, es el mismo lenguaje. Conflicto, guerra. No entre dos fuerzas iguales, sino entre un tirano moribundo, la carne, y un rey victorioso, el espíritu, que ya reina en tu corazón. La carne es ruidosa, pero tiene un reloj en marcha. El espíritu es silencioso, pero eterno. Y aquí está, donde a menudo malinterpretamos. La victoria no proviene de fingir que la guerra no está ocurriendo, proviene de reconocer la guerra y apoyarse más en el espíritu. Esa es la transición hacia la que se dirige Romanos. En Romanos 8, veremos que el espíritu no solo camina a nuestro lado, sino que nos empodera desde. Pero no te gustará Romanos 8 a menos que hayas sido honesto con Romanos 7. Nadie clama por un rescatador, a menos que se dé cuenta de que está en una zona de guerra. Piensa en Pedro. Él era un hombre atrapado en esta guerra en tiempo real. Un minuto. Declara que Jesús es el Cristo. Al siguiente, presa del pánico, le corta la oreja a un hombre. En un momento dice: nunca te negaré. Al siguiente, jura que nunca conoció a Jesús. Eso no era hipocresía, era conflicto. Eso era Romanos 7, con sandalias puestas. Y sin embargo Jesús no descarta a Pedro, lo restaura porque sabe que esta batalla es parte del proceso, no la descalificación. Así que, si estás en la lucha ahora mismo, luchando contra tus pensamientos, tus hábitos, tus dudas, no dejes que la vergüenza te convenza. Tú eres menos salvo. En todo caso,
demuestra que estás en la familia, porque antes de Cristo no luchabas contra el pecado, lo seguías. Pero ahora estás contraatacando, y grita más fuerte porque sabe que está perdiendo terreno. Hay más, siempre hay más en Romanos, más profundidad, más claridad, más Jesús. Esta guerra interna nos señala nuestra dependencia más profunda y en última instancia prepara el escenario para el capítulo sin condenación. Pero no llegamos a Romanos 8 saltándonos la lucha. Llegamos ensangrentados, magullados y creyentes. En fin. Así que, después de que la guerra ha sido expuesta, después de que las trincheras de Romanos 7 se han cavado profundamente en el alma del creyente, Pablo clama, no con desapego filosófico, sino con puro agotamiento espiritual: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Esa no es la voz de alguien coqueteando con el pecado. Ese es el sonido de alguien que se ahoga, desesperado por oxígeno, por rescate. Y ese grito final no es un argumento de cierre, es un puente. Esa es la bisagra divina entre Romanos 7 y Romanos 8. Si no sientes todo el peso de 7:24, entonces no saborearás la libertad del 81. Es como saltarse una cirugía y esperar la sanación. Hay que reconocer el dolor antes de que la receta tenga sentido. Verás. Romanos 8. 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No es una cita inspiradora para tazas de café, es un veredicto emitido en un tribunal que resuena con agonía espiritual. Pablo no se apresura a buscar consuelo, se arrastra hacia él. Romanos 8 es una celebración, pero es una celebración nacida del campo de batalla de Romanos 7. El Espíritu no se manifiesta en Romanos 8 finge que la lucha no es real. Él aparece para decirte que no estás solo. La guerra no desaparece, pero ahora el Rey lucha contigo y en ti. Aquí es donde muchos creyentes pierden la riqueza de la gracia. Creemos. Romanos 7 es para los cristianos débiles y Romanos 8 es para la élite espiritual, pero es lo contrario. Solo se llega a Romanos 8 a través del camino honesto y agotador de Romanos 7. La dependencia no es una degradación, es la puerta a fuerza divina. Dios no te da un libro de autoayuda y te dice, hazte más fuerte. Envía al Espíritu Santo y dice, yo te sostendré. Por eso Pablo no termina Romanos 7 con desesperación. Dice, gracias a Dios, por Jesucristo nuestro Señor. Eso no es resignación, es revelación. Es la voz de un hombre que sabe que la victoria es real, pero la batalla aún continúa. Hay una escena en el Antiguo Testamento que no citamos a menudo, no porque sea confusa, sino porque es demasiado honesta. En 1 Reyes 19, después de que Elías acaba de invocar fuego del cielo, huye al desierto y dice, ya basta, Señor, quítame la vida, está agotado espiritual y emocionalmente. ¿Les suena familiar? Es Romanos 7 con sandalias otra vez. Un profeta con poder que aún lucha contra el peso de la debilidad interna, pero Dios no lo reprende. Él lo alimenta, le da descanso y luego susurra. Eso es Romanos 8, el susurro del Espíritu que te recuerda que incluso cuando tus fuerzas flaquean, Dios no lo hace, y esto es lo increíble. Pablo sabe lo que viene en el capítulo 8, mientras escribe el capítulo 7, ya lo ha probado. El Espíritu, él ya vive en la gracia, pero hace una pausa aquí, en medio de la tensión, para recordarnos que el camino de la santificación no se salta pasos. Romanos 7 no es un desvío, es el pasillo entre el tribunal de la justificación y la cima de la vida en el Espíritu. No puedes pasar corriendo. Tienes que atravesarlo, incluso cojeando, pero aún así lo haces. ¿Por qué? Porque te enseña algo más profundo que la exageración espiritual. Te enseña tu necesidad. Expone cada mentira que dice, lo tengo bajo control, y la reemplaza con algo mejor. Declaración, Él me tiene. Por eso Romanos 7 no es señal de derrota, es la tierra donde crece la intimidad con Cristo. Lo conoces mejor cuando te das cuenta de cuánto lo necesitas a diario. Te apoyas más cuando ves lo propenso que eres a desviarte. Y esa inclinación, ese apego desesperado, eso es lo que te lleva a Romanos 8, donde descubres que el Espíritu ya te sostiene con más fuerza de lo que tú podrías sujetarlo. Así que si estás en Romanos 7 ahora mismo, si estás luchando, dudando, tropezando, clamando, ¿por qué hago lo que aborrezco? No te apresures, no lo abofetees.
Un versículo bíblico motivador sobre él como cinta adhesiva espiritual. Siéntate en él. Aprende de él. Deja que te presione hacia la dependencia, porque así es como comienza la libertad. No te gradúas del Evangelio, caes más profundamente en él. Oremos. Padre, gracias porque no exige perfección para recibirnos. Solo entrega. Gracias por dejarnos ver la guerra interior, no para avergonzarnos, sino para acercarnos. Gracias porque no estamos abandonados en nuestra lucha, sino acompañados por tu Espíritu. Espíritu Santo, haz que esto sea real en nuestros huesos. Recuérdanos que Romanos 7 no es un fracaso de nuestra fe, sino un horno donde la fe se purifica. Enséñanos a clamar, miserable de mí, no desesperado, sino hambriento, y que ese hambre nos impulse. Segundos. Añadir una nota. Saltar a, más cerca de quien dice, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Sosténnos en la batalla, susúrranos en la oscuridad, y guíanos cada día hacia la libertad en el nombre de Jesús. Amén.